estoy tirado en el polvo. Revíveme con tu palabra. Te conté mis planes y me respondiste. Ahora enséñame tus decretos. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Lloro con tristeza. Aliéntame con tu palabra. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. He optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes. Señor, no dejes que pase vergüenza. Perseguiré tus mandatos porque tú aumentas mi comprensión. Estas son palabras del salmista, del salmo más largo de la Biblia, el Salmo 119, desde el verso 25 hasta el 31. Y hay algo interesante en estas palabras y es la sinceridad del salmista. Alguien que no reprime, alguien que se expresa con libertad, que es sincero. Y esto es interesante porque yo recuerdo que este salmo fue de gran ayuda para mi vida cuando yo tenía 3 años en el Señor. Le estoy hablando de hace 20 años atrás. Tenía 22, 21 años de edad y estaba pasando una situación muy complicada. Había sido expulsado de la iglesia donde me congregué por 3 años y fui expulsado injustamente. Vengo de una escuela o de varias escuelas, pero en esa escuela había mucha rigurosidad, había mucha religiosidad y me maldijeron desde el púlpito. Le dijeron a la gente, no lo dejen entrar a sus casas. Y usted dirá, ¿pero qué hizo? A ver si les cuento. Pues era un muchacho inexperto, la hija de mi pastor. Se fijó en mí y pues era una joven que había crecido en la iglesia y era muy especial. A mí nunca nadie me había dicho cosas especiales como las que ella me decía. Y ya tú sabes, terminé ennoviado con la hija del pastor, pero no cometimos pecado sexual, no, era algo tan inocente, quiero decirles, tan especial, que desafortunadamente por mi trasfondo de donde yo venía, no calificaba para ser el novio de la hija de un pastor. Palabras que salieron de la boca de quien fue mi pastora en ese tiempo: ese miserable, que le puede ofrecer a mi hija. Y cómo me enteré, había alguien cercano a mí que era quien hacía el aseo en la casa del pastor y planchaba sus camisas, y la pastora se expresaba con ella y ella venía y me contaba. Porque yo tuve una vida de drogadicción de 4 años y de pandillismo en Colombia. A los 15 años, 14 años, casi 15, por problemas en mi hogar, busco refugio y encuentro una familia que es una pandilla en mi ciudad. Ellos me dan el amor que había perdido en casa y que la religión no me había podido dar, porque estudiaba desde 6º de bachillerato en un colegio católico de jesuitas, de solo hombres. Con ellos aprendí el griego koiné cuando estudié con ellos. Pero cuando vino esa crisis familiar, no pude soportar lo que se vino a un adolescente de 14 años, donde su vida se empieza a deshacer, y no tuve un refugio. Me refugié en las drogas, me refugié en la sevicia, en la ira, en el desprecio. Pero a los 19 años, el 3 de mayo del año 1998, me encontré con la persona más maravillosa que todo ser humano tiene la oportunidad de conocer, y fue Jesús.
Conozco a Jesús a la edad de los 19 años. Me llena con su amor. Y puedo decir, es más que suficiente Jesús. Pero hay una batalla y realmente hay una guerra que tenemos que lidiar hasta el último día de nuestras vidas. Pablo se denominó a sí mismo el miserable de mí. Y han pasado 23 años en este andar con Jesús. He vivido muchas situaciones, he vivido muchas cosas maravillosas espirituales en Dios, pero he pasado por muchas pruebas y por muchos procesos. Y Él siempre quedará libre de cualquier responsabilidad, porque no deja de faltar en nosotros ese miserable del cual Pablo habló y el cual Pablo descubrió. Hoy quiero compartir con ustedes la naturaleza de nuestra guerra. ¿Y por qué este salmo? Porque cuando a mí me expulsan de esa iglesia, eran 3 años donde yo viví mi primer amor en el Señor. No pasó nada con esta joven, con la hija del pastor, no pasó a más de tener una relación de noviazgo muy inocente de 7 meses, nada más. Pero fui echado de una manera cruel. Y recuerdo que el Salmo 119 por 3 meses fue mi refugio. Todos los días declaraba en voz alta, postrado en la cama donde dormía, que inicialmente cuando empezaba a recitar el Salmo estaba tendida, pero después del dolor y la angustia que tenía porque no entendía por qué en la iglesia podían suceder esas cosas, terminaba con las cobijas en el suelo y llorando, decimos en Colombia, a moco tendido, desgarrándome y declarando cada palabra. Y me quedaba en algunos versos. Uno de los que recuerdo es: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y lloraba y le decía: Señor, ayúdame a guardar tu palabra. Sé que fue incorrecto tener un noviazgo a escondidas, sé que fue incorrecto, pero es que ese miserable que llevamos adentro a veces nos juega malas pasadas. Efesios capítulo 6 verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es humana, es espiritual. Hay demonios, hay un diablo, y eso es real, eso no se puede negar. Pero entonces, ¿dónde está centralizada nuestra guerra? Y hay que descubrir esto. Y esto que les voy a enseñar me costó casi 17 años de mi vida en el Señor, lidiando con el miserable que cada uno de nosotros tenemos. No se vaya a sentir ofendido. Lo tomo de la palabra, porque Pablo descubrió a ese miserable y se dio cuenta dónde habitaba el mal y dónde moraba el pecado. Él descubrió que el mal estaba en él y que el pecado vivía en él. Eso es como la medicina dice que todos tenemos cáncer. Todos tenemos células cancerígenas en nuestro cuerpo. Solo que aquellos que se les desarrollan y se complican es donde hay un cáncer mortal que causa una metástasis y termina con la vida de la persona. Pero el mal está en nosotros. Pablo descubre esto y empieza a hacer una ilustración impresionante. Tenemos que mirar Filipenses capítulo 2 versos 5 al 11. Dice en el verso 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? Una actitud que tuvo Jesús y debe estar en nosotros. Y algunos dirán: pero es Jesús. Pero yo quiero decirte, la naturaleza de nuestra guerra tiene un tinte poderoso que si nosotros lo entendemos,
Vamos a derrotar al pecado, vamos a derrotar a Satanás, vamos a vencer nuestras debilidades, vamos a arruinar a nuestros temores, vamos a arrinconar a cada debilidad que nos abofetea y que se burla de nosotros. En el verso 6 dice: el cual siendo, y escuche esto, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el verso 8 dice, y me fascina lo que dice, y estando en la condición de ¿qué? De hombre. Note esto, en la condición de hombre. ¿Por qué? Porque fue en la condición de hombre y de mujer que Satanás derrotó la creación más valiosa que Dios había creado. La naturaleza de nuestra guerra es nuestra humanidad. Somos nosotros mismos. La guerra es contra lo que vive en nosotros, contra eso que nos inclina a hacer lo malo, porque tenemos muy buenas intenciones. De hecho, hemos aprendido de que toda acción no lleva una mala intención. Pablo asevera que lo que él hacía, perseguir cristianos y asesinarlos, dice la escritura, que él lo hacía por ignorancia, porque él pensaba que le estaba prestando un servicio a Dios al matar cristianos. Pero note cómo Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús derrotó al enemigo en la condición humana. Luego, al mirar Primera de Corintios capítulo 15 verso 45 al 50, encontramos algo mucho más profundo. Primera de Corintios capítulo 15 verso 45 al 50, dice el verso 45: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Puro furor de emociones el primer Adán, alma viviente. Sensualidad, emocionalismo, una libertad impresionante. Quizás así fuimos sin Cristo, o así eres sin Jesús si estás aquí o me estás viendo por el YouTube. Pura emocionalidad, porque el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Verso 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Verso 47, el primer hombre es de la tierra. Y mire lo que sigue diciendo: el segundo ¿qué? Hombre, que es el Señor, ¿es de dónde? Del cielo. Yo puedo creer que aquí en la tierra pueden haber hombres y mujeres del cielo, postreros, porque quizás nuestra primera condición en el pecado original fue como el primer Adán, alma viviente. Pero llegamos a Jesús. Jesús toca nuestra vida. Jesús consuela y sana nuestras heridas. ¿Y qué hace? Nos hace espíritu vivificante y nos da la condición celestial. Ahora en el verso 48 dice: cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Verso 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Hemos traído la imagen del terrenal? Claro que sí. Y a veces ese miserable se sale, ¿cierto que sí? Esa miserable se sale. No se sienta ofendida. Hay que llamar las cosas por su nombre. Se sale y traemos la imagen del terrenal y herimos, dañamos, nos herimos y hacemos daño a otros.
Pero mire lo interesante, en el verso 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Vamos a Génesis capítulo 3, verso 4 al 7. El verso 4 empieza diciendo esto. Mire lo que hace Satanás. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios, verso 5, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué atacó el enemigo? La naturaleza humana. Por eso Jesús tenía que venir como hombre, porque la condición de hombre, o sea, lo mismo que Satanás destruyó, porque recuerde, esta misma tentación que hizo con Adán y Eva, la quiso replicar en Jesús, en el Jesús hombre. Los ojos, la vanagloria, todo lo mismo que hizo con Eva, lo quiso replicar en Jesús. Pero Jesús le dio su estocada y lo venció como hombre, como un ser humano. Por eso este tema de la vida de Dios no debe ser algo místico, no debe tener tanto misticismo. Tiene que ser algo muy bien comprendido y entendido, porque necesitamos vivir y tener vidas victoriosas. No quiere decir que no vamos a sentir, pero ya no vamos a sentir tanto como para creer que no valemos nada. No vamos a sentir tanto como para creer que no lo vamos a lograr, porque en Cristo todo es posible, porque en Cristo haremos proezas. En Él todo es posible. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a Romanos capítulo 7, verso 18 al 24. Hay que viajar por la Biblia un momento más para entender cosas muy profundas. Romanos capítulo 7, verso 18 al 24. Mire lo que dice Pablo en el verso 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Cuántos han comprobado eso? No mora el bien, aquí no mora el bien, para nada. Y debemos tener eso claro, porque andamos con el mal todo el tiempo y no podemos estar culpando al otro, a la mujer, porque le echan la culpa al otro. Acuérdese lo que hizo Adán con Eva: Señor, la mujer que me diste. Y Eva dijo: la serpiente. Y el diablo dijo: yo no fui. Yo solo les coloqué una cascarita, pero ellos tomaron su decisión. Yo les toqué esa naturaleza pecaminosa y ellos decidieron acceder. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos no quieren levantarse a las 3 de la mañana a orar? Uno quiere, ¿cierto? Y más si sale de un miércoles de gloria, uno quiere. Más si sale de una reunión de preciosas de Dios, uno quiere. Más si viene de un encuentro, uno quiere. Pero se logra. Escuche esto, sí, claro, podemos empezar y hacerle, pero tenemos luchas todo el tiempo. Mire lo que dice él aquí: el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora ¿en dónde? En mí. ¿Dónde mora el pecado? En mí, en usted. ¿Quién lo está diciendo? Pablo. Para mí esto, cuando lo leí por primera vez hace 23 años, era un trabalengua. Yo no entendía esto. Yo decía: ¿qué es esta cosa? ¿Cómo se come esto? Pues tuve que vivirlo. Tuve que darme cuenta del miserable que uno lleva adentro. Aquí corre, ¿cierto? Escuche esto. Verso 20. Verso 21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿en dónde? ¿En dónde está el mal?
en nosotros. Por eso el pastor nos enseñaba de que cuando un niño nace, está creciendo, no hay que enseñarle a hacer lo malo, eso le fluye. Ahí es que enseñarles a hacer lo bueno. Llegamos a Cristo siendo lo que aprendimos a hacer, y en Cristo empezamos a hacer lo que Dios quiere que seamos. Note esto tan poderoso: el mal está en mí, verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, verso 23, pero veo otra ley en mis miembros, ojos, manos, boca, lengua, nuestros órganos sexuales, nuestros miembros, todo el cuerpo. Otra ley en mis miembros que se revela, y es una ley, oiga esto, es una ley. Yo tomo esta Biblia y la tiro y se cae. ¿Sabe por qué? Porque hay una ley que es la ley de la gravedad. Todo lo que sube baja. Y hay una ley en los miembros que se revela con la ley de la mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Note esto tan profundo. Son leyes, leyes. Y luego en el verso 24 dice: miserable. Ahí está el miserable, ¿ve que ahí está? Miserable de mí. ¿Sí ve que no era que que este colombiano vino a ofendernos? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a Gálatas capítulo 5. Vamos a mirar el verso 1, luego vamos a mirar el verso 13 y luego vamos a ver del verso 16 al 21. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice eso Pablo? ¿Por qué dice quédate firme en la libertad con la que Jesús te hizo libre? Porque hay una coherencia entre lo que él escribió en Romanos. Tiene que haber una coherencia entre lo que él descubrió, que el pecado moraba en él, para que nosotros entendiéramos que el mal mora en nosotros, pero que a veces nos descuidamos de esta libertad tan hermosa que el Señor nos ha dado. Dice: no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Verso 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Cómo salimos del encuentro? Libres. Pero ¿por qué hoy no estás libre? A libertad fuimos llamados, y es maravilloso ser libre. Es maravillosa la paz de Dios, ¿cierto que sí? Pero ¿por qué Pablo está diciendo esto que estamos leyendo allá? No uses la libertad para darle ocasión a la carne. Dios te hizo libre de la pornografía, te hizo libre del temor, te hizo libre de la ansiedad. No abras la puerta otra vez a ver lo que no tienes que ver, a oír lo que no tienes que oír, a hablar lo que no tienes que hablar. Porque es que estar libre es maravilloso. Pero eso no nos debe dar seguridad para ir a torear aquello que es más fuerte que nosotros. Esto no es religiosidad. Esto es tenerla clara. En Colombia decimos: úsala, úsala. ¿Cierto? Ponle sentido común a la vaina. No sé si se entiende eso aquí. Sí, bueno. No sé a qué sea por otra cosa. No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Verso 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué haces tú a medianoche satisfaciendo los deseos de tu carne en las redes sociales? ¿Qué haces ahí?
Dice, anda en el Espíritu. ¿Y cómo ando en el Espíritu? Como complicado, ¿cierto? ¿Cómo anda uno en el Espíritu? Sencillo, no satisfagas los deseos de tu carne. No alimentes tu naturaleza humana. No le des tanto Netflix a tu mente. No le des tanto Facebook, tanto Instagram. Ahí estamos contra las cuerdas, dándoles. Hay una razón, verso 17, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Verso 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí no hay demonios. Aquí está nuestra naturaleza, que es adulterio. No es que cayó, no, papá, usted alimentó esa vaina. Usted se puso a mirar a quien no debía mirar. Usted no cuidó la libertad con la que Cristo lo hizo libre. Y empezó a escanear a las mujeres, a mirarlas de arriba abajo. Ese es el escáner de muchos hombres. La primera mirada no es pecado. La segunda ya es pecado porque algo le faltó, y entonces usted allá ya le abrió una puerta al enemigo. Fornicación. Los que están para casarse, los solteros, esos besos de pura laringe, esos besos no se los den. Eso despierta, ¿sí o no? ¿O no? Quiero decirle algo, al hombre se le para el pipí y a las mujeres se mojan. Qué pena que sea tan crudo, pero hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque le estamos dando lugar a la carne. La estamos satisfaciendo, la estamos alimentando. Y las obras de la carne es eso, es el accionar de la carne. Uno no es que cayó, no, hubo todo un proceso. No se termina en la cama desnudo con otra mujer porque no. Y hoy, Señor, reprenda al diablo. ¿Cierto que no? Eso todo empezó cuando dejaste de mirar a la hermana. Por eso dice la Biblia que tenemos que mirarlas como hermanas. Yo a esta preciosa sí la miro, mi esposa. Cuando dejamos de mirarlas como hermanas, ¿cierto? El día, no va a pasar, pero el día que alguna mujer acá me vea mirándola con otros, métame una cachetada. No va a pasar, porque yo he aprendido a mirar como se debe mirar a una mujer. Es que todo no empieza con una mirada, son otras cosas que hace el diablo, tengan cuidado. Luego viene la inmundicia, la laxivia, verso 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Sí ve que la ira es una obra de la carne? Está maravilloso ir a la psicología. Yo estoy exprimiendo psicólogos, terapeutas, porque me voy a volver un experto para ayudar a la gente. Entonces que vengan todos los psicólogos, que quiero oírlos y que me oigan. Quiero contarles mi historia. Pero debes saber, psicólogo y psiquiatra, que te estoy absorbiendo. Porque entendí de que el erudito no necesita ir a hacer PhD, ni posgrado, ni nada de esas cosas. Ese solo absorbe. Y disfruto hablar con los psicólogos. Disfruto las terapias. Porque me conozco cada vez más. Porque puedo hablar. Porque el miserable hay que regularlo, ¿cierto? ¿Qué dicen los miserables que andan por ahí? Eso suena fuerte, ¿cierto? Si nos ves en YouTube, tienes que verla toda, o si no. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17.
Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. El verso 15 dice: no améis al mundo. No dice que no necesitamos estar en el mundo. No, ahí dice: no lo ames. ¿Qué es amar? Es dar y darse. No le des ni te des tanto al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16: porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Verso 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Colosenses 3, 5 al 10. Hay que mirar palabra. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 10. Dice, verso 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene, no sobre los hijos del diablo, sino sobre los hijos de desobediencia. Qué duro es ser un hijo desobediente, porque hace que el papá se enoje, ¿cierto? Verso 7 dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Verso 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9: no mintáis los unos a los otros. ¿Usted se imagina que nos pasara lo de Pinocho? No podíamos entrar a este lugar con esa nariz tan larga. Para el cielo, yo creo. Y si pasa llegamos allá a la ¿cómo se llama? A la estratosfera, allá, pues nos eleva y nos vamos para allá. Para allá, eso es de ustedes, ¿cierto? Para allá. No mintáis, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Romanos 8:3. Vamos otra vez a Romanos 8:3 al 11. Verso 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Nuestro amor por Jesús tiene que empezar a crecer un poco más de gratitud hacia Jesús, un poco más de honra, un poco más de respeto, un poco más de entrega, un poco más de reverencia, un poco más de amor hacia Él. Como dice el pastor, tenemos una deuda muy grande, eterna. Pero Él hizo esto, tomó la semejanza de carne. Verso 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ya vimos que es la carne, las obras de la carne. Te la pasas pensando en envidia, celos, ira, adulterio, lujuria, pues estás pensando en eso, te estás ocupando en eso. Dice: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Verso 6: el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué ha muerto en tu vida? Examínate, mira hacia adentro. Te has ocupado quizás de la carne y ves muerte financiera, ves muerte familiar, ves muerte emocional, porque has alimentado tu naturaleza humana. Esto no es un tema de religiosidad, es un tema de una naturaleza, de un pecado, de una maldad, de un miserable que tenemos que llevar hasta el último día de nuestra vida. Pero de nosotros depende si está agonizando todo el tiempo, cuando debería estar es muerto,
Porque si a un muerto se le desnuda a la mujer más hermosa de la tierra, pues el muerto ¿qué hace? Nada. Si usted le pega una patada a un muerto, ¿el muerto qué hace? Nada. Si usted le menciona a la mamá al muerto de la manera que no nos gusta que nos recuerden a la mamá, ¿qué hace? Pues nada. Por eso dice: hagan morir, que agonice. Pero si nos ocupamos de la carne, están muriendo cosas. Pero el ocuparse del espíritu es que es vida y es paz. No tienes vida, no tienes paz, te estás ocupando de tu carne. La letra mata. Quizás hay mucha información, la mucha letra consume, pero la vida del espíritu te da paz. En estas letras de la Biblia hay vida, hay espíritu, hay paz. Pero no entiendo lo que leo. Lee. No entiendo, sigue leyendo. No entiendo, sigue leyendo. Vas a entender. Yo fui tan burro que fumaba marihuana en las hojas de la Biblia. Pero ahora amo cada hoja de la Biblia. Verso 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo el tiempo la carne te quiere llevar en esa contravía hacia Dios. Queremos ser enemigos de Él, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es muy grueso, ¿cierto? Cierto que va más allá de congregarnos y de ser preciosas y hombres de valor, ¿cierto? Y no digo eso por burla, porque hace parte de nuestra esencia, ¿cierto? Pero ¿cuántos que hacen están así a flor de piel, alma viviente? Que ese haga que el infierno tiemble, porque hay un hombre santo, consagrado, que lucha en contra del miserable que lleva adentro, y que como Pablo cada día muere. Tenemos la opción de cada día morir. Verso 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Si Cristo está en ti, el cuerpo, tu naturaleza humana tiene que estar muerta a causa del pecado. O si no estás ahí, 50-50, mitad, 50-50, adentro afuera. La religión decía: el que reza y peca empata. ¿Cuál empata? ¿Empata qué? Yo era católico, apostólico y re malo. Verso 11: y si el espíritu de aquel, escuche esto, tenga la amabilidad y colóquese sobre sus pies. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Voy a leerlo otra vez. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Usted sabía que Satanás, cuando vio que Jesús moría en la cruz, celebró una victoria y dijo: lo maté? A Jesús le iban a quebrar los pies, se lo quebraron a los otros dos, pero cuando le iban a romper, a quebrar los pies, no se los pudieron quebrar. Le mandaron un lanzazo aquí en el costado y salió agua y sangre.
Y dijo el guardia: no, no hay que romperle nada. Y no solo por eso, porque la Biblia dice que no se le iba a quebrar un solo hueso, ni un solo hueso iba a ser quebrado. Él tuvo otra clase de quebranto. Y Satanás celebraba: murió, lo maté. Y los demonios, el de desánimo, el de angustia, el de zozobra, el de incredulidad, felices en el infierno, tomando puro whisky, ebrios, lujuriosos los demonios allá, celebrando. Pero después eso empezó allá a temblar, porque dice la Biblia que él descendió a las partes más bajas de la tierra, 3 días allá, y fue y le dijo al diablo: ven, entrégame las llaves del infierno y de la muerte. Ya tú no mandas. Yo vencí el pecado, quité la culpa, quité la desilusión, y les voy a dar a ellos la victoria, porque desde su naturaleza humana ellos podrán triunfar. El mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos te va a vivificar a ti en esta noche, y a ti que me estás mirando también. Levante sus manos al cielo. Estamos delante de ti, Señor. Oh, Señor. Habla con Él. El Espíritu Santo es la clave. No estamos solos. No estás sola. No vamos a alimentar más nuestra carne. El Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad, a toda la verdad. Y en esta noche Él va a hacer algo poderoso en nuestra vida. Levanta tus manos al cielo y vamos a decirle: ven, Espíritu. Espíritu, y lléname, Señor, y lléname, Señor, con tu preciosa. Vamos todos aquí, digamos eso: ven, Espíritu. Ven, Espíritu, Y lléname, Señor. y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Vamos con urgencia, dile: purifícame, Purifícame y lávame, renuévame. renuévame, restáurame, Señor, Te quiero conocer. con tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa. Con tu preciosa. Vamos todos aquí, digámosle que venga. Espíritu, ven. Y lléname, Señor, Con tu preciosa unción. tu preciosa. Dile: purifícame. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame con tu poder. Purifícame. Purifícame y lávame, Díselo. renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Una vez más, ven, Espíritu, ven. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu, ven, Espíritu.
Ahí con tus manos levantadas al cielo, cierra tus ojos. Una gloria mayor. Tú estás buscando que tus circunstancias se rompan, pero yo estoy buscando romper algo en ti. Aunque hay dolor y pérdidas, no es el final, no es la última palabra ni el resultado final. Fuimos creados para vivir en y para un reino que es más alto que nuestros sentimientos y frustraciones. Todo lo que está ocurriendo ahora es para que surja la manifestación de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hasta que no apuntemos más alto que nuestra felicidad temporal o las siempre cambiantes predicciones para el futuro, nos perderemos la gloria que Él pretende para nosotros ahora mismo. Su gloria no está reservada para los que mueren y van al cielo. No está restringida por el tiempo. Es una realidad sobrenatural que reside dentro de cada creyente para ahora, si permitimos su proceso de refinamiento. Es en el rompimiento que Él dice: estoy sacando la gloria de ustedes. A ellos Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que ese designio encierra para todas las naciones. Y ese designio secreto es Cristo, que está entre ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de tener. Esta es su exhortación y la esperanza en nuestras pruebas. En medio de nuestro prensado hay una expresión del cielo que está siendo exprimida de nosotros. Es una manifestación tangible de la bondad de Dios y de su poder supremo, que tiene un peso inmenso aquí y ahora. Nuestros adversarios pueden pensar que nos están quebrando, pero en realidad están siendo utilizados para realizar una obra mayor. Nuestro Dios está rompiendo las cosas de este mundo para que pueda surgir un reino mayor del que existe. Él está sacando la gloria de nosotros y superará con creces las pérdidas y los reveses. Levanta tus manos al cielo. Yo profetizo que una grandeza superior está a punto de manifestarse en la tierra, y es el rompimiento el que está abriendo la puerta. Levanta tus manos al cielo. El Espíritu de Dios se pasea en medio nuestro y vamos a recibir de Él. Vamos a recibir de Él lo que necesitamos. Él imparte esa vida a nosotros en esta noche de gloria. Recibamos un poco más, un minuto más, un minuto más. Recibamos, recibamos, recibamos. Si es pureza, te purifica. Si son fuerzas, recíbelas. Si es ánimo, tómalo. Si es sanidad, sánate en el nombre de Jesús. Si es libertad, sé libre. Si es ánimo, pronto viene a tu vida. ¿Qué necesitas? Hoy Jesús te dice, como le dijo a aquel hombre: ¿qué quieres que haga? Y este hombre le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué quieres que haga? Te dice el Señor en esta noche, en este miércoles de gloria. Vamos, un minuto más, aprovéchalo. ¿Qué quieres que haga? El leproso le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué quieres que haga? Te dice el Señor en esta noche. Vamos, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres? Porque al igual como Él le respondió al leproso, Él te dice hoy: quiero. Y dice, y extendiendo la mano, le tocó y la lepra se fue. ¿Qué quieres que te haga? 30 segundos ahí. 30 segundos ahí. 30 segundos ahí. 30 segundos ahí. Vamos. 30 segundos.
15. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Señor, Hoy Jesús te dice, con tu hoy el Padre te dice, hoy el Espíritu Santo te dice: quiero. Sé limpio, sé limpia. Quiero ser limpio. Vamos, recíbelo. Recibe lo que quería, recíbelo en el nombre de Jesús, aquí y ahora. Recíbelo Espíritu, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dile: ven, Espíritu. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame Y purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. con tu poder. Díselo. purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Repite conmigo: Señor, en esta noche agradezco el sacrificio de la cruz y te doy gracias porque, aunque reconozco por tu palabra que el pecado mora en mí, que el mal está en mí, que hay un miserable en mí, hoy doy gracias por Jesucristo y por el Espíritu Santo. Sé hoy que así como te levantó de entre los muertos, Él vivifica mi vida. Y yo me levanto para triunfar, para vencer y para mostrar al enemigo y a mi naturaleza de pecado que Jesús es más que suficiente y que la cruz es la señal de mi victoria. Espíritu Santo, gracias por bendecirme y tocarme. Amén, amén. Dale ese aplauso fuerte. Aleluya. Amén. Amén. ¿Cuántos están orando por nuestros pastores? Allá están bajo el aire natural de mi ciudad, Bogotá. Estemos orando por ellos. Dios los lleva con propósito allá. Ya fueron a ver lo que se puede construir por acá y la excelencia que hay en esta casa. No tiene envidia de ninguna otra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar para ser despedidos. Levante sus manos al cielo. Señor, bendice a cada hombre y a cada mujer en este lugar. Declaramos un resto de semana andando en el Espíritu y no ocupándonos de los deseos de nuestra carne, en el nombre de Jesús. Declaramos que plaga no tocará nuestra morada, virus y enfermedad no tocarán nuestras vidas, ni la vida de nuestros hijos, ni la de los hijos de nuestros hijos. Y aunque bebamos cosa mortífera, nada nos hará daño, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y recuerden el protocolo de salida.